Hola gente, bienvenidos a Terapia Café. El día de hoy estamos en un platicatorio, como ya saben, pero vamos a dar unos minutos para compartir en redes, para que haya también un poco de audiencia y todo lo que corresponde a los primeros minutos de movimiento en la página. Listo, ¿cómo van ustedes? Creo que ya estamos. ¿Sí? Dani, ¿cómo vas? Bien, podemos comenzar. Listo, pues bienvenidos y buenas tardes a un platicatorio semanal más. El día de hoy nos acompaña, tenemos el gusto de que nos acompañe el chef Jesús Luna Núñez. Bienvenido, chef. Hola, buenas tardes. Con el tema, si nos lo recuerdas, Ana Yancy, por favor. El día de hoy estaremos hablando, buenas tardes a todos, comemos con los sentidos. Bueno, la pregunta es, en la experiencia de la comida, ¿comemos con los sentidos? Creo que a partir de este momento estaremos dándole forma a una perspectiva distinta de lo que implica la comida. Bienvenido, chef, gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer compartir esta sala virtual con ustedes. Dani, Aline, vamos a dar inicio. ¿Listos? Pues bueno, a ver, algo de la... Adelante, por favor. ¿Perdón? Adelante, digo. Ok, una pregunta para empezar que yo tengo para ustedes. ¿Los alimentos despiertan emociones? Y me gustaría que fuera individual la respuesta, ¿no? Sí, yo creo que sí, despierta no solo emociones, sino también recuerdos, sensaciones. Sí, independientemente de aparte de cubrir una necesidad que es el requerimiento energético que necesitamos a diario y una reconstrucción estructural que nuestro cuerpo necesita para desarrollarse, los alimentos nos hacen estar en un estado de placer, ¿sí? Es por eso que, no sé si ustedes llegan al refrigerador y dicen, hoy en día, ¿sabes que me voy a comer esta manzana porque me aporta tanta proteína, tanta valor nutricional? O me voy a comer este huevo por lo que es la cantidad proteica. ¿Lo hacen ustedes así? No. En realidad yo no. No, yo tampoco, honestamente yo no. O sea, yo me como lo que en ese momento se me antoja. Exactamente. O sea, podemos tener un ejemplo para un desayuno. Podemos tener la opción que vamos a desayunar un huevo, pero tenemos opción de tocino, tenemos frijoles, tenemos jamón, pero ¿qué se nos antoja más? ¿No? Y es ahí donde nosotros ya empezamos a elegir, pero empezamos a elegir de acuerdo allá a nuestro gusto y a nuestro agrado, ¿sale? Entonces, es a través de eso que se llama lo que es el disfrute sensorial, ¿vale? Es donde ya empezamos o donde ya intervienen todo lo que son los sentidos, ¿sí? Y es donde también empezamos a despertar ciertas emociones. ¿Qué es el disfrute sensorial? Disculpa, no, esa parte no me termina de quedar clara. El disfrute sensorial es cuando nosotros elegimos las cosas por placer, por gusto,
por elección, porque nos recuerdan algo y nos hacen sentir una emoción que es el placer. Generalmente nosotros comemos para alimentarnos, pero también para sentirnos bien. Eso es lo que es. ¿Sí? Entonces podría llamarse como desagrado sensorial por ejemplo, a mí no me gustan para nada los chayotes. Entonces, procuro en lo mínimo, o sea, comerlos, no me gustan. Entonces, ¿eso podría llamarlo desagrado sensorial o solo desagrado? Yo creo que solo desagrado. Probablemente tuviste una mala experiencia en la infancia que te dieron este platillo y no te gustó, ¿no? Y de ahí empezó ese desagrado por el producto, pero a final de cuentas no es tanto así. Ah, ok. Ahora, hablemos un poquito de los sentidos. A ver, perdón. Ajá, entonces en esta elección por placer, elegimos nada más lo que nos causa una satisfacción y no lo que nos causa un bienestar, o No, los sí, dos, no, o no pueden sea ser así. los dos. Es un bienestar, o sea, porque tenemos que alimentarnos. Pero obviamente, como yo te decía al principio, no vas y agarras el refrigerador y dices, voy a agarrar este jitomate porque me aporta tantos nutrientes, o voy a agarrar este huevo nada más porque sí. No, ahí es donde yo voy a empezar a combinar y decir, pues voy a combinarlos para hacer un disfrute, un placer, una emoción diferente, ¿sí? Yo siempre he creído que la comida, además de que te brinda el aporte energético, nutricional que debe ser algo que se disfrute, que cuando tú lo estés comiendo, lo estés saboreando y que desde mi perspectiva, que no se coma únicamente por llenarse, voy a decirlo en términos vulgares. Y hace un momento Aline hace un comentario, dice ella no le gustan los chayotes, ¿no? Y que probablemente tiene que ver con alguna experiencia de la infancia. Yo recuerdo mucho que cuando niña, pues me decían en casa, ¿no? En esta casa se come todo porque todo te hace bien, ¿no? Nada de lo que te estamos dando te va a hacer mal. Y había cosas que en lo particular a mí no me gustaban mucho y sin embargo decía, pues me la voy a comer porque no hay otra cosa, ¿no? Porque quien sabe, sabe por qué me lo está dando. Y a la fecha, las papas en mi caso, pues no son de mi grado, sin embargo me las como. Pero siempre he creído que, o sea, si puedo no elegirlas, no las elijo. Elijo lo que me gusta, porque creo que es una experiencia que debes disfrutar y no sufrirla. Así es. Ahora, ¿ustedes qué pensarían cuando yo les hago esta pregunta? ¿Qué despiertan en ustedes los sentidos y qué efectos tienen en su persona? O sea, cuando degustan algo, ¿qué efecto tiene la comida? Por ejemplo, en mi caso hay una ensalada que hace mi hermana, o por ejemplo también las hamburguesas que luego prepara mi otra hermana, y me gustan mucho, y es así de no solamente es la comida, sino es el recordar, ¿no? Me recuerda a mi hermana, me recuerda a mi cuñado, me recuerda a verlos ahí cocinando, y la ensalada que prepara mi otra hermana es así de, pues cada que veo ensalada me recuerda a mi otra hermana y me recuerda a verla preparando, desde eligiendo los ingredientes que va a utilizar, y cuando me la como es así, me sabe a mí a familia, ¿no? No solamente me sabe a los ingredientes que tienen, ¿no? Porque incluso mi hermana sabe que no me gusta la catsup, entonces a mi hamburguesa no le pone catsup, e incluso eso me sabe a que sí me está escuchando. Exacto, pero al final de cuentas todo esto es, te produce un cierto placer, ¿sí? Un placer al comerlo, lo degustas con gusto, estás feliz. No creo que si te preparan una hamburguesa con mucho cariño digas, ay, no me la quiero comer. Sí me la como. O te obligan a comerte, ¿no? Como a Nayan, si no te obligan, no hay de otra, te la comes. Es lo que hay. No hay problema, yo las hamburguesas me las como. Bueno, pero al final de cuentas lo que nos producen los alimentos es placer, ¿sí? Es placer, es un estado de felicidad, al final de cuentas, ¿sí? Oye, sí es cierto. Sí, pero ¿qué tan nutricio es en este aspecto de, Aline habla de hamburguesas, ¿no? Si mi placer es hacia la comida chatarra,
qué tan nutricio puede llegar a ser o qué tan poco nutricio puede llegar a ser, porque conozco a gente, yo no lo hago, que vive a base de eso, ¿no? De comer comida chatarra, de dulces, y termina con hígado graso, termina con sobrepeso, con hipertensión. Entonces, sí es una parte de placer, pero también nos puede poner en una situación de riesgo, por así llamarlo. Exactamente, es ahí donde nosotros debemos saber balancear nuestra alimentación, ¿no? Como nos enseñan desde la primaria, el plato del buen comer, ¿sí? Hay que balancear la proteína, hay que balancear los carbohidratos, todos los que son las legumbres. Entonces, tenemos que también llevar un cierto control, un cierto balance en nuestra alimentación. No podemos alimentarnos todo de comida chatarra porque tarde o temprano nos vamos a enfermar, ¿no? El chiste no es alimentarnos por alimentarnos, es alimentarnos sanamente, pero también a través de ello nos dan ciertas emociones gratificantes, ¿no? A lo mejor no puedes comer papitas diario, comida chatarra diario, pero te vas a dar un gusto, ¿no? Entre semana puedes comer saludable y al final en la semana te das un gusto de irte a comer una hamburguesa, una pizza, no sé. Creo que aquí cabe muy bien aquella frase que dice, todo en exceso es malo. Exacto. Y creo que también implica en este sentido esa capacidad propia de hacer pues, un ejercicio de conciencia y darme cuenta que puede estar necesitando mi organismo, que puede ser o no puede, más bien suele ser distinto a lo que yo pueda estar deseando por, en este caso, darme un placer o decimos comúnmente, ¿no? Darme un gustito. Exactamente, vuelvo a lo mismo, es tener un equilibrio en todo, ¿no? O sea, tienes que tener un equilibrio en tu alimentación, si no, no puedes rendir en nada en el día si nada más te alimentas de cierta comida, ¿no? Tu organismo lo va, ¿cómo te puedo decir? Lo va a resentir, ¿no? Que tú te alimentes de esa forma, ¿no? Hay que tener un cierto equilibrio, ¿sí? Entonces, volviendo ahora sí que al tema, lo de los sentidos, ¿sí? Ustedes cuando degustan algo, cuando degustan un platillo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Cómo sus sentidos pueden empezar a identificar un producto? ¿Cómo pueden identificar que les gusta? Por la vista, ¿no? Es un ejemplo, vamos a enumerar los sentidos, ¿vale? Que es algo muy básico. A ver, Dani, dime uno. Vista. La vista, ¿qué otro? El olfato. El olfato, ¿qué otro? El tacto, ¿no? El gusto. Sí. Ya dijimos la vista. Gusto, ¿no? Sí, y el gusto. Claro. Son los 5 sentidos básicos, ¿no? Falta el oído. Ah, sí, vista, falta el oído. Vista, olfato, gusto, tacto. Escuchas cuando están crujientes las tostadas, no sé. El oído es el sentido más olvidado en la degustación de un plato, ¿eh? ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, sí. ¿Cuál es el primer sentido que se agudiza? El primer sentido que se agudiza cuando vemos un plato nuevo. El primero. En mi caso, el olfato. No, pero la vista. Antes de que llegue, la vista, ¿no? El perseguir al mesero con la mirada. O al cocinero. Bueno, ahí ya depende el mesero. Porque trae la comida. Un ejemplo, nosotros empezamos, la mente es tan poderosa, tan mágica y tan rápida, que el sentido de un ejemplo de la vista, o más bien los sentidos se empiezan a conjugar, se empiezan a mezclar. Vamos a ver, imagínense una naranja, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacemos y vemos? Ah, mira, es una forma esférica, ¿vale? Después vemos, es naranja, es de color naranja. Después también observamos, o podemos tocarla, la textura es un poquito rugosa. Podemos llegar a olerla y vamos a percibir aromas cítricos. Es ahí donde la memoria sensorial empieza a activarse y dice, esta es una naranja, ¿sí? Entonces, es lo mismo con un plato nuevo. Al principio, la vista, vamos a empezar a ver formas nuevas, colores nuevos, la forma como acomodan el plato, ¿sí? No sé, es como actúa la vista a primera instancia. Ahora, el olfato, ¿cómo
¿Cómo inicia Dani? A ver, explícame. Fíjate, yo llevo ya como 12 años haciendo café, 12, 13 años, y usamos demasiado el olfato para las preparaciones, ¿no? Hay algo que se llama reflejo en taza, que es que el aroma y el gusto del café en grano tiene que dar el mismo aroma y el mismo gusto en la taza de café. Entonces, el olfato es, yo creo que de los sentidos más primordiales para la comida, porque incluso las panaderías, las cafeterías y muchos tipos de preparación de alimentos lo utilizan para vender el producto, ¿no? Entonces, creo que también no es el que más tiene duración, creo que el que más tiene duración es el tacto, pero sí es de los que más están presentes, ¿no? Un aroma lo podemos tener presente durante unos segundos más que una imagen o que un sonido. Entonces es de los sentidos más agudizados y que tenemos más presentes. Exacto, ¿no? Entonces es donde reconocemos también todos los sabores y los aromas y ya empezamos a relacionar, ¿no? A ver, Ana, tiene una memoria sigue, muy amplia, ¿no? Los aromas tienen una memoria muy amplia, podemos reconocer muchísimos aromas, ¿no? Entonces, pero también yo cuando huelo, no sé, una pizza. Hay que educar nuestro olfato y nuestro gusto para empezar a percibir todos los distintos aromas, porque hay muchos que se pueden confundir. Ah, claro, sí. Entonces, oye, ¿sabes que esto me recuerda, pero no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es? Entonces, hay que empezar a educar nuestro olfato y también nuestro gusto. Eso es importante. ¿Vale? A ver, Ana Yancy, tú dime en cuanto al tacto, el sentido del tacto. ¿Cómo se... Eso me suena un poco lo que alguna vez comentó Dani. Ajá. Creo que tiene problemas de conexión. ¿Quién? Aline. Aline. A ver, ¿podrías repetir, Aline, lo que comentabas? Decía que eso me recuerda, eso de educar el olfato, me recuerda un poco lo que alguna vez comentó Dani acerca de ponerle color a los sabores, decías, del café. Ah, sí, al gusto en general, que es la mezcla del olfato y de la parte de ingerirlo, ¿no? Cuando eres nuevo en esta parte del barismo, un consejo que algunos dan, no todos los baristas lo dan, algunos dan, yo incluido, aunque no me considero barista, es darle asignarle un color a lo que estás oliendo y a lo que estás probando, ¿no? Y eso la pueden encontrar en internet, es una espiral con muchos sabores y muchos tonos y te va acercando ahí. Entonces, si tú hablas de un sabor verde, te va a acercar a tonos frescos. Si tú hablas de azules o de ese tipo, te va a acercar a tonos de frutas pequeñas, ¿no? O si tú le das un tono café, te vas a las zonas maderosas, al palo de rosa y todas esas partes, ¿no? Entonces, este es un primer acercamiento para empezar a llamar de otra forma a lo que estás reconociendo, que es algo que se hace con la práctica, que es algo que se hace con la educación de los sentidos. Entonces empiezas no solo a decir esto huele a café, sino esto huele a café, y haces una relación con algo más. Esa es una de las intenciones, ¿no? Entonces huele a café, pero huele a café con madera, ¿no? Entonces ya puedes checar en esa cosita. Ajá, y ya después exactamente se va transformando en notas. Deja de ser un café con olor a madera para convertirse específicamente en un aroma muy específico. Entonces, esa es una forma de ir entrenando los sentidos. ¿Sí? Sigamos con el otro sentido, el del tacto. El del tacto, viendo un plato nuevo, empezamos a tocar, en primera con los cubiertos, ¿no? Empezamos a sentir diferentes texturas, empezamos a relacionar, mira esto. A través del tacto también sabemos cómo pudo haber sido cocinado, ¿sí? Está crujiente, está frito, está asado. O sea, ahí es donde empieza a intervenir un sentido más. ¿Sí? Fíjate que ahora que hablas del tacto, a mí me recuerda o me lleva a pensar que no es que andes tocando como tal la comida, sino el hecho de que puedas identificar la consistencia
y de ahí traspolarlo con las diferentes texturas y que incluso puedas decir, no sé, es un batido o un licuado o un mousse, y que sepas que puede ser más sedoso o que puede tener grumos. O sea, a mí me lleva a pensar en esto. Y la otra parte, el saber si lo que vas a consumir en este momento está frío o está caliente. O sea, saber si tengo que tener cuidado porque me puedo quemar, o que esté tibio y es algo que yo prefiera frío. O sea, para mí podría relacionar esta parte del tacto con esto, con las texturas que tiene la comida. Sí, pero el primer contacto con la textura es a través de tus cubiertos. Sí. Y obviamente después lo percibes ya en boca, ¿no? Ya vas relacionando todo lo que dices. ¿Vale? Otro de los sentidos. Que no con todos los platillos, ¿no? Hay platillos que sí son directamente con la mano. Unos taquitos, ¿no? Un pan. Un pan. Pero unos taquitos, pero a ver, no, jamás he visto a alguien comer pan con cubiertos. Hay diferentes, digamos, presentaciones de tacos sudados, tacos dorados. ¿Sí? Ahí es donde empieza a relacionar, ¿no? Digo, es algún ejemplo muy sencillo, pero lo es, ¿no? Los ahogados. También, pero empiezan siendo dorados. Sí, pero que se comen distinto. O sea, unos tacos ahogados te van a dar unos cubiertos para que te los puedas comer, mientras unos tacos de suadero, pues, o de carnitas al pastor, los agarras con los deditos, ¿no? Pero traes la técnica, ya vi que traes la técnica. Es parte de la experiencia, ¿no? De comer tacos. Exacto. O sea, cuando hablamos de una comida ya a este nivel es la experiencia de comer, no solo de comer por comer. Porque fíjate, yo he notado esto y no sé si tú también, la comida está muy polarizada, ¿no? O se disfruta mucho o nada más es para que me llene el estómago, pero no hay un punto medio. El punto medio es muy difícil de conseguirlo porque si voy a disfrutar de una comida, va a ser algo que no voy a preparar yo. Voy a ir a un restaurante, voy a ir a un lugar donde me lo sirvan y ahí lo voy a disfrutar con tiempo. Pero si es algo que voy a preparar yo, a veces no le doy el tiempo o la dedicación. Y también está la otra parte de la comida rápida. Voy a llegar solo por algo para que me llene y me vaya. Sí. Entonces, la experiencia de la comida está muy de polo a polo. Fíjate, Dani, quiero compartirles una experiencia con respecto a lo que mencionas. Ustedes saben que yo no soy, o no crecí más bien en la ciudad de Pachuca. Crecí en la sierra del estado de Hidalgo. Entonces, los sazones de la comida, de la gastronomía en la sierra, son bien distintos a los sazones que encontramos aquí en la ciudad. Y cuando yo llegué a vivir aquí a la ciudad y empecé a consumir cosas que tienen o tienen el mismo nombre que las tienen en mi pueblo, pues yo recuerdo que sufría porque no sabía lo mismo, o sea, ni siquiera se veía o se parecía a lo que yo conocía. Y entonces, pues opté por empezar a preparar algunas cosas y traer cosas incluso de mi pueblo. Pero cuando mi hermana llega a la ciudad también a estudiar, pues fue la misma historia, ¿no? Y ella todavía empieza con problemas, pues, estomacales. Y decidimos, pues, preparar todos los alimentos, porque sabíamos cómo nos gustan a nosotros. O sea, sabemos que unas simples enchiladas con una salsa verde, si tú quieres, o roja, es distinta a la que vamos a hacer nosotros en casa que la que voy a ir a comprar en el puestecito o incluso en el restaurante. Entonces creo que también depende mucho de la educación, no de la educación, de los sabores que ya traes en el paladar y lo que es conocido, ¿no? Eso es parte de tu memoria sensorial, ¿sí? Y es ahí donde vamos a abordar un poquito, ya casi llegamos a ese tema, lo que es la nostalgia gastronómica, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de nostalgia, ¿vale? Entonces, la que acabas de mencionar es una de las importantes, ¿no? Es una nostalgia a tu tierra natal, digamos, ¿sí? Es donde vas a identificar, como dices, un ejemplo, dime un producto que te identifique para ti en donde vivías. Enchiladas con cecina. Ok, llegas aquí y llegas a Pachuca y te ofrecen unas enchiladas con cecina y dices, esto no son enchiladas con cecina, ¿sí? Pero ni también son enchiladas ni es cecina. Pero exacto,
pero también es bonito empezar a conocer. O sea, puedes ir a otro lugar, te van a decir son enchiladas con cecina. Bueno, pero vas a ir empezando a educar también tu paladar, probar distintos sabores, y al final de cuentas tú vas a tener la elección de decir, ¿sabes qué? Esto sí me gusta, esto no me gusta, pero también es parte de, ¿no? Sí. Fíjate, ahorita que lo mencionas, Ana, a mí me pasa diferente. Yo he tenido la fortuna de, bueno, pasa algo similar, pero diferente. He tenido la fortuna, por así decirlo, de vivir en varios estados de la República, ¿no? Aquí en Hidalgo, en Tijuana, en Guadalajara, en Ciudad de México, y más, ¿no? En Veracruz. Y cada vez es una experiencia muy diferente comer en todos estos lados, porque pasa algo muy curioso, que las cosas son las mismas y se llaman diferente o se llaman igual, pero son otras cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comida, también hablamos de toda una cultura, hablamos de que, no sé, ajá, de toda una historia, de que en Morelia, en Moroleón, por ejemplo, a los guaraches los conocen diferentes, se preparan diferentes, ¿no? No conocen las chalupas, en Tijuana le llaman de otra forma. En Ciudad de México, por ejemplo, yo recuerdo que las quesadillas son fritas usualmente, ¿no? Las preparan con masa, las rellenan y las fríen, y aquí son diferentes, aquí es con una tortilla larga. Entonces, hablar de comida, aunque sea comida callejera, aunque sea comida de la calle, es hablar de toda una cultura diferente. Entonces, muchas veces no nos prestamos a precisamente abrirnos a esas posibilidades de conseguir, de conocer nuevas gastronomías. Y es eso lo que le decía veces... yo a Ana, que se dé la oportunidad también de conocer, vas a empezar a adquirir ciertos conocimientos de preparación, de sabores, y es donde tú ya vas a elegir, ¿no? Pero te digo, Claro. lo que ella mencionaba es la nostalgia, ¿no? Es una nostalgia que le recuerda su ciudad donde vivía, entonces es válido también. Sí, en este sentido, yo lo entendí después, ¿no? En ese momento decía yo, pues esto es un engaño, me están vendiendo una cosa por otra, ¿no? Todos pasamos por eso. Sí, ahora lo veo distinto, incluso lo platicaba hace poco con mi hermana, o sea, no es que aquí no sepan hacer las cosas, simplemente las hacen distinto. O sea, cuando me doy cuenta que es algo que hacen en todos lugares, digo, no es que esté mal, o sea, está bien porque lo que platicaba Dani, ¿no? Es su cultura, habla de su historia y comer sazones, cosas distintas como las hacen en una ciudad determinada, te da cuenta de todo lo que ha pasado y cómo ha evolucionado ese lugar. Ahora ya lo entiendo, ¿no? Pero tuvo que pasar algunos años, algo de tiempo, para que lo viera así y supiera que en Pachuca específicamente las enchiladas con cecina saben y lucen distintas a las enchiladas con cecina que como en Calnali, por ejemplo. Claro. Claro. A mí me pasó algo cuando yo estuve viviendo en Chihuahua, me pasó algo bien chistoso, que me llevaron unos vecinos, así de, te trajimos unos tacos de barbacoa, y pues yo me imaginaba la barbacoa de acá, ¿no? Dije, sí, unos tacos de barbacoa, por favor, y los voy abriendo, y la barbacoa de allá es carne de res, pero como sudada, no sé qué, una cosa bastante extraña, y la verdad, honestamente, yo me sentí timada, o sea, dije, esto es un engaño, porque esto no es barbacoa. Y más que eres de la mata de la barbacoa, Aline. Exacto, entonces, ¿cómo ¿no? también, pasa, por ejemplo, también la comida nos puede llevar a eso, a sentirnos engañados, porque lo que nosotros conocemos, o en mi caso, lo que yo conocía como barbacoa, pues no era. Por ejemplo, decía Ana Yansin de la cecina. Yo de donde vengo, Jacala, de Ledesma, es un lugar que trabaja muchísimo la cecina y para mí es la mejor, ¿no? Y Ana Yansin dirá que la suya es la mejor y podríamos tener toda una discusión con bases científicas, pero vaya, son cecinas diferentes. Y lo más curioso es que si nos remontamos a la historia de la cecina, ni siquiera es la cecina original. La cecina original viene de los barcos de Cristóbal Colón y era una forma de salar y dejar la carne seca al sol para que se conservara y pudieran comerla durante mucho tiempo.
¿no? Durante los meses que tardaban en llegar de un continente a otro. Entonces, ni tú, Ana Yancy, ni yo, ni aquí en Pachuca que estamos comiendo la cecina original, ¿no? Es otra. Entonces, si nos remontamos también a los orígenes de los platillos, vamos a encontrar historias culturales grandiosas, ¿no? Como el mole, como aunque sea una quesadilla, aunque sea la cecina, algo tan simple, nos puede transportar a otra situación, a otro momento, a otro tiempo, que es otra experiencia de la comida. Ahora, ya llegando a este punto de que entendemos los sentidos y las emociones, llegamos a lo que es la nostalgia gastronómica. Para ustedes, ¿qué sería la nostalgia gastronómica? Fíjate, yo no he comido una pizza más rica que la de Tijuana en un tianguis, ahí donde vivíamos, compartida con mi familia. Y jamás en la vida la he vuelto a probar igual. Y cada vez que veo una pizza digo, igual y esta sabe como esa, y no, ninguna. ¿Y no? Creo que esa, y no, ninguna. Y he probado pizzas muy buenas, muy, muy buenas, pero ninguna se parece a esa de un tianguis ahí en Tijuana. No sé si sea eso, ¿verdad? Pero... ahí vamos, es que ahí vamos. Creo, ¿no? Que también perdón, a ver. Creo que también podría ser aquellas cosas que dices, fui a comer a tal restaurante o a tal lugar y me supo tan rica la comida que volveré a comer en ese lugar lo mismo. Y regresas y pides lo mismo y no sabe igual. Dices, ¿qué pasó aquí? O sea, yo lo recuerdo más sabroso o lo recuerdo más bonito. Y en apariencia es lo mismo, pero no es lo mismo. o algo bien extraño que pudiera llegar a pasar, ¿no? Yo cuando vivía en Chihuahua estaban los tacos de Don Mauri, que eran unos tacos de ribeye que estaban buenísimos, ¿no? Y yo dije, algún día voy a regresar y, oh sorpresa, ya no están abiertos. Entonces también el ¿cómo voy a volver a disfrutar algo que me gustaba muchísimo si ya no hay? O sea, ¿de dónde lo saco? O sea, ni modo que vaya por Don Mauri a su casa para que me prepare unos, o sea, no. Bueno, pero tienes entonces que darte la oportunidad de probar otros tacos de ribeye y no nada más quedarte con que son los mejores, ¿no? Pero para mí fueron los mejores, entonces una parte para mí de la nostalgia sería, por ejemplo, extrañar algo, pero saber que lo vas a extrañar ya para siempre porque no hay forma de que vuelvas a encontrar ese sabor en específico. Creo que la respuesta yo se las englobaría en una sola palabra. Recuerdos. ¿No? Es esa experiencia o ese lugar donde degusté y me emocioné, donde probé la mejor pizza, no sé, estuvo perfecto el platillo. Esos son los recuerdos, esa es la nostalgia gastronómica. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a platicar un poquito de los tipos de nostalgia. Uno de los principales, o el primero, pero no por eso sea el principal, es la nostalgia de la infancia. ¿Sí? Es donde empezamos a reconocer los productos o donde empezamos a identificar aromas y esos aromas nos llevan a ciertos lugares, ¿no? Nos llevan a ciertos lugares de nuestra infancia. Un ejemplo claro de un comercial, como dice el clásico del caldo de pollo, ¿eh? No sé si lo han visto, el de Nor Suiza, para no hacer comercial. El que empieza y dice, ay, como el sabor de mamá. Como el sabor de mamá, ¿no? Pero, o sea, te lleva a cierto lugar, ¿no? Te recuerda a cierto momento donde tuviste protección, cariño, y por eso recuerdas esos alimentos, ¿no? Esa es la nostalgia de la infancia, y creo que es una de las más bonitas, porque te identificas, te sientes estable, seguro, feliz, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, un ejemplo, y se los voy a decir fácil. Sí, la película de Ratatouille. ¿La vieron? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el supercrítico, el mejor crítico de Francia, que ya no toleraba ningún plato nuevo porque no se le hacía suficiente, y de repente llega una ratita y prepara un plato de los más sencillos de Francia y wow, lo regresa a su niñez, lo regresa al día en que mamá le cocinó ratatouille y se había caído o había pasado algo con él y se sintió confortable, se sintió feliz, se sintió a salvo. Eso es lo que es la nostalgia gastronómica y generalmente muchas veces relacionamos los alimentos así.
Es interesante, ¿no? Cómo un sabor, un olor te puede llevar a vivir, a revivir alguna experiencia o a recordar a algunas personas. Recuerdo alguna charla que teníamos hace poco donde Dani decía, ¿no? Es que tomar el café preparado de cierta manera me recuerda a mi pueblo y sí, aunque quizá no esté allá, aunque quizá no esté con el calor familiar y la cocina o la casa como él la recuerda, en esa preparación en especial le lleva ahí, ¿no? Y me resulta interesante cómo asociamos sentidos como el gusto, el olor, Sabores, texturas, todo lo asociamos, ¿no? con emociones. Exacto, y nos llevan a ese momento en específico. ¿Vale? Ahora, otro tipo de nostalgia. Cuando dicen nostalgia, bueno, hay una fase más elevada de la depresión que se llama nostalgia, melancolía, que tiene que ver con la nostalgia, ¿no? La melancolía es como la depresión, pero más intensa, más profunda, o sea, te sientes peor, y está muy relacionado con esta parte nostálgica, porque va acompañado de un sentimiento de nostalgia. Y me gusta cómo lo dices, porque es una forma de reestructurar la nostalgia. Cuando hablamos de nostalgia, al menos en la parte psicológica, no siempre es positiva, no siempre es algo visto de forma sana incluso, ¿no? Cuando hablamos de personas nostálgicas, usualmente se relacionan con personas tristes, cabizbajas, con personas, pues vaya, lo que denota la palabra o la creencia que tenemos de lo que denota la palabra. Entonces, hoy a mí me estás mostrando otro significado de nostalgia, una saludable, una que me permite revivir momentos agradables de mi vida y no en una situación de añoranza, ¿no? Porque usualmente también por eso está relacionada la nostalgia, añorar algo que fue. Y en esta nostalgia es revivir lo que fue. Y esto se me hace bastante, al menos así lo estoy viendo yo y se me hace bastante bonito, no sé qué piensen ustedes. Fíjate, Dani, que yo creo que sí es bonito, pero también habrá quienes no tengan recuerdos tan agradables de ciertas comidas. Bueno, no sé, pero me llevaba a pensar y quiero que Aline nos aclare a lo que ella decía, ¿no? A ella no le gustan los chayotes, entonces no sé si Aline haya tenido una experiencia no tan agradable que la lleve a decir, paso, gracias. Pues así como no recuerdo, honestamente, tengo esa parte bloqueada, supongo que sí. Justo en este momento me agarras en curva, Ana Yansin. No recuerdo por qué no me gustan los chayotes, pero su sabor incluso se me hace desagradable, bastante desagradable. Entonces tendría que ponerme atención de qué es lo que sucede cuando estoy comiendo chayotes que me desagradan tanto. Y que no los puedo, o sea, no me gustan. Ni siquiera, no sé si cuando los han pelado, que tiene como una cosita pegajosa, como que la savia, no sé qué, hasta eso, o sea, pensarlo incluso me produce desagrado, así de no, guácala. Pero pues también hay cosas y me gustaba igual como lo manejaba Jesús, de la nostalgia, porque sí, fíjate que sí, no lo había visto como en el revivir una experiencia que ya pasó, como que ya pasó y la traes justo al momento en el que le das el bocado a esa comida, se te viene y dice, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, es como, wow, no quiero dejarla de comer por los recuerdos y todo lo que emerge cuando estoy comiendo lo que estoy comiendo. O incluso el café, ¿no? Porque no es el mismo el café que tomo aquí, en mi casa con mi mamá y mis hermanas y todas, al que tomo en cualquier otro lugar, no es el mismo que el café del Oxxo, pero puede que el café y haciendo ya el súper comercialote, el café del Oxxo pudiera traerme otro tipo de recuerdos, como por ejemplo cuando yo le llevaba café a una amiga en la licenciatura. O sea, va más allá, pero siguen siendo, es como que se me hace súper bonito, pero también sí, esa nostalgia de la que se habla, de los recuerdos, sí está, yo no lo había visto así. Generalmente los asociamos con recuerdos positivos, ¿no? Pero también los asociamos con recuerdos tristes a veces también, ¿no?
un simple bocado de pastel te puede recordar a una persona que ya no está. Y esa es la nostalgia, te digo. No es tanto recuerdos negativos, sino mejor un poco tristes, ¿no? No sé cómo llamarlos, cómo lo llamarían ustedes. Pero la mayoría de los recuerdos y nostalgia es positiva, ¿no? Porque nos envía a otro lugar y nos ponemos felices, porque comer es felicidad, al final de cuentas. Creo que tiene que ver con eso que te está generando, lo que te está haciendo sentir, sin ponerle este adjetivo de positivo o negativo. O sea, el hecho de que te esté haciendo sentir algo, creo que pues ya dice mucho, ¿no? Sí. Y digo, volvemos a lo que es la nostalgia. Esa es la de las más fuertes, no la más importante, pero la infancia. Y otra que tú mencionabas, Ana, la nostalgia de la tierra natal, ¿no? De ciertos productos, de cómo degustamos ciertos productos. Se supone que son iguales en distintas partes de la República y no aceptamos a veces. Pero lo más bonito de esto y lo que es más interesante de la gastronomía es darte la oportunidad de conocer, de seguir conociendo. Sí. ¿Sí? Eso va a ampliar tu paladar, va a ampliar tu idea de la gastronomía, de la cultura, de todo. Sí, creo que resulta muy interesante, ¿no? Ver a la comida desde una perspectiva distinta, no como únicamente un medio para estar satisfecho, sino que si ponemos atención nos daremos cuenta que implica más que solo comer para llenarse. Exacto. Y cómo ponerle atención a la comida va más allá de, ay, ¿qué se me antoja? ¿Qué voy a comer? Sino al momento de que ya lo estás degustando, realmente degustarlo, o sea, tomarte el tiempo de saborear lo que te estás comiendo, porque en este mundo del fast food y todo eso, o sea, a veces solamente comemos así de porque ya me tengo que ir, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que hacer un montón de cosas y solo comes para sentir el estómago satisfecho, pero en realidad ni siquiera te acuerdas de qué comiste ni qué era lo que comiste. Entonces, el disfrutar yo creo que es lo que lleva a la gastronomía más allá de solamente ser comida, ¿no? De llevarlo a ser una experiencia sensorial y una experiencia de recuerdos y una experiencia de vida completamente diferente. Creo que también el proceso es algo que dejamos de lado y el Oh, proceso es muy importante dentro de la elaboración de los alimentos. Cualquier cosa, ¿no? Lleva un proceso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho más hacer café que tomarlo. Yo puedo tomar café del Oxxo, puedo tomar café soluble, no tengo ningún problema. Pero hacer un café, si alguien me dice, oye, hazme un café, preparo toda mi barra, empiezo a limpiar, empiezo a hacer un proceso que al final va a terminar en una bebida que alguien va a disfrutar. Entonces, a veces el proceso también nos puede transportar a un recuerdo con mi madre, a un recuerdo con mi padre, a un recuerdo de mi infancia, etcétera, ¿no? O infinidad de cosas. Entonces, creo que es una forma holística de ver la experiencia de la comida es abordando desde el qué se me antoja, como decía Jesús al inicio, no abro mi refri, veo qué se me antoja, el proceso de hacerlo y el degustarlo, el probarlo, el ingerirlo, ¿no? Entonces, si ampliamos nuestra visión a todo esto y todo lo que más implica, como lo mencionábamos hace un rato también, la historia de la comida y demás, yo creo que podemos experimentar incluso en nuestros propios hogares, haciéndolo nosotros mismos, de una forma más profunda la comida, no solo a ratos, no solo en lugares externos. ¿Vale? ¿No? ¿Está? no sé si, Dani, ¿hay algún comentario o algo así? Porque, ¿sabes qué se me vino a la mente ahorita? Que la comida también une, ¿no? Une, en mi caso, y yo lo hablo de forma muy particular, como a la hora de hacer la comida en mi casa, pues se reúne la familia en la cocina para empezar a preparar, para saber qué se va a comer, quién va a preparar qué cosa, e incluso
como decía Dani, va más allá porque también es a la hora de sentarse a comer. Y por ejemplo, tú como chef, ¿qué es? O sea, tú te dedicas a la elaboración de esta gastronomía con cultura, con sabor, con sensación, con recuerdos. ¿Qué implica para ti o qué significa para ti el estar dentro de este proceso, pero como un profesional de la gastronomía? En primer punto, yo creo que el cocinar para mí es un acto de amor, ¿no? Es compartir lo que tienes, tu personalidad, tu buena vibra, compartir todo lo que la vida nos da y poderlo transformar y ofrecerlo a alguien. Yo creo que es la forma más sincera de ofrecerte, ¿no? De decirle, esto es lo que soy, ¿sí? Puedo ser una persona amable, sincera, pero como dicen, a lo mejor con mucho gusto, ¿no? Y también, como lo mencionas, la cocina en familia, yo creo que es una de las partes más importantes en nuestra cultura, ¿no? La familia es la base, creo que de todo. Por lo menos en México la familia es la base de todo. Entonces, nos une, nos lleva más allá de simplemente cocinar, ¿no? Es vivir el momento, la experiencia, y de ahí se vienen los recuerdos y todas las partes nostálgicas que en un futuro podamos tener. Bueno, creo que es un buen momento para ir cerrando este espacio. Si me permiten, voy a ver algunos de los comentarios. A Patricia Padilla dice que los recuerdos pueden ser agradables o desagradables con respecto a la comida. Claro, todos tenemos un momento también muy desagradable con la comida. Por ejemplo, yo no como brócoli por ciertas cuestiones, algo fuertes, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Pamela Seguraman, saludos. Nayeli pide que no nos metamos con su cecina, pero pues lástima, no es tuya tampoco. Es de España. También Donna, un saludo. Y pues vaya, serían saludos y comentarios, sería todo esto. Nada más, no sé si hay algún tema extra que quieran tocar ustedes. Yo, por mi parte, muchas gracias a los que nos estuvieron siguiendo, a los comentarios, a los apoyos. Muchas gracias a ti, Jesús, por compartirnos esta experiencia de comer y cocinar y todo lo que implica, y no solo es comer, ¿no? No solo comer por comer, sino centrarnos en el proceso de la comida como algo mucho más profundo. Y creo que a mí me dejas una nueva forma de experimentarla, ¿no? Con esta nostalgia que mencionabas. Así es, pues agradeciéndoles a ustedes, ¿no? De manera personal, Dani, te agradezco mucho la invitación. Ana, muchísimas gracias. Espero poderlos conocer pronto, pero hay que cuidarnos por estos tiempos, ¿no? Pero quiero hacer un gran agradecimiento especial a Lynn por ser yo creo, la autora intelectual de este tema, ¿no? Pero te agradezco mucho y bueno, te quiero mucho. Pues yo quiero agradecerle mucho al chef Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tomarte el tiempo y pues claro, por todas estas enseñanzas que nos compartiste el día de hoy. Yo me quedo con esta nostalgia de la que se hablaba, ¿no? Y me pusiste a pensar en tantas cosas que cuando mi papá hacía de cocinar y todo esto, súper, súper padre, pero también con el de los chayotes, de qué pasó ahí, que por qué no me gusta. Gracias, Ana, por perturbar mi paz, por estar aquí con nosotros en el platicatorio. Dani, Ana, Jesús, un gusto haber estado compartiendo con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, chef, por habernos acompañado esta tarde. Agradezco que nos hayas compartido esta manera de ver el comer, y pues me quedo igual con esta parte, ¿no? Tener esa nostalgia, pero también convertir el momento de la comida como en una experiencia diferente y darme el tiempo para disfrutarla, para saborearla con todos mis sentidos, no nada más con el gusto. Y pues bueno, agradezco a todos quienes nos están viendo, y obviamente a ustedes, Aline, Dani,
su presencia y manténganse a salvo. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Nos vemos. Nada más de forma rápida también un saludo a Guadalupe Hernández y a Angie, que no le gusta que le digan Angélica. Gracias por vernos. Angie, saludos. Manténganse a salvo, cuídense.